¿Por qué la obesidad causa enfermedades? ¿Cuáles son las principales enfermedades silenciosas detrás de la obesidad? Y si el verdadero problema de la obesidad no fuera lo que vemos, sino lo que está ocurriendo en silencio dentro del cuerpo, porque muchas veces pensamos que todo se trata de peso, pero la realidad es mucho más profunda. ¿Qué está pasando realmente en el organismo cuando hay obesidad? ¿Por qué aumenta el riesgo de enfermedades incluso sin síntomas evidentes? ¿Y cómo afecta esto a órganos que ni siquiera imaginamos? Hoy vamos a entender, desde la ciencia y de forma clara, cómo la obesidad impacta todo el cuerpo y por qué comprenderlo puede cambiar la forma en que cuidamos nuestra salud. El problema real es que la obesidad no es solo acumulación de grasa, es un estado metabólico que altera múltiples sistemas del organismo. Y lo más importante, muchos de estos cambios ocurren sin generar síntomas al inicio. Es decir, el cuerpo puede estar deteriorándose sin que lo notemos. Complicaciones metabólicas, la raíz del problema, cuando hay exceso de grasa corporal, especialmente abdominal, se desarrolla resistencia a la insulina. Esto significa que las células dejan de responder bien a esta hormona, dificultando la entrada de glucosa, como hemos estado analizando en capítulos anteriores. ¿Y cuál es el resultado de esto? Aumento de glucosa en sangre, lo que hace más probable desarrollar diabetes tipo 2, que es una enfermedad crónica en la que el nivel de glucosa en la sangre se eleva porque el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa de forma adecuada. Y como resultado, las células no reciben la energía que necesitan y con el tiempo, esto puede afectar el funcionamiento de distintos órganos. Alteración del metabolismo de grasas, apareciendo la dislipidemia, un trastorno en el que los niveles de grasa en la sangre como el colesterol y los triglicéridos están alterados. Suele estar relacionado con una mala alimentación, el sedentarismo, la obesidad, enfermedades metabólicas y factores genéticos, aumentando el riesgo de problemas cardiovasculares. Acumulación de grasa en el hígado, produciéndose el hígado graso, es una condición en la que se acumula grasa en el hígado como resultado de un metabolismo que ha perdido la capacidad de regular adecuadamente la energía. Esta alteración puede desencadenar inflamación crónica y, si progresa, dar lugar a fibrosis e incluso cirrosis. Complicaciones cardiovasculares. El exceso de grasa corporal no es inofensivo. El tejido adiposo libera sustancias inflamatorias que dañan los vasos sanguíneos y alteran su funcionamiento. Esto puede provocar hipertensión arterial, endurecimiento y pérdida de elasticidad de las arterias. Acumulación de grasa en los vasos sanguíneos, aterosclerosis. Mayor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Debido a esto, el sistema circulatorio permanece en un estado de estrés constante, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y complicaciones graves a largo plazo. Complicaciones respiratorias. El exceso de grasa limita la expansión pulmonar. Esto puede causar apnea del sueño, interrupciones en la respiración durante la noche, hipoventilación, menor oxigenación. El cuerpo recibe menos oxígeno y eso afecta energía, descanso y función cerebral. Complicaciones osteoarticulares. El exceso de peso somete a las articulaciones a una carga constante, especialmente en rodillas, caderas y columna. Con el tiempo, esto puede provocar desgaste del cartílago, artrosis, dolor y rigidez articular. Disminución de la movilidad. No es solo una cuestión de peso, es un proceso progresivo de desgaste del sistema de movimiento, que afecta la calidad de vida y la capacidad para realizar actividades diarias. Complicaciones hepáticas. Cuando el metabolismo se altera, el hígado comienza a acumular grasa en sus células, lo que afecta progresivamente su funcionamiento. Este proceso puede evolucionar en etapas. Esteatosis hepática, hígado graso. Acumulación inicial de grasa en el hígado. Inflamación hepática. El exceso de grasa genera daño celular. Fibrosis. El tejido hepático empieza a cicatrizar y perder su estructura normal. Cirrosis. Etapas avanzadas. Daño irreversible que compromete gravemente la función del hígado.
son enfermedades silenciosas, ya que pueden avanzar durante años sin síntomas evidentes, mientras el daño hepático progresa. Por eso, detectarla y tratarla a tiempo es fundamental para evitar complicaciones graves. Complicaciones hormonales y reproductivas. La obesidad no solo implica exceso de grasa, también altera el equilibrio hormonal del cuerpo. Esto ocurre porque el tejido adiposo actúa como un órgano endocrino, capaz de producir y modificar hormonas. Como consecuencia, pueden aparecer síndrome de ovario poliquístico, alteraciones en la ovulación y ciclos menstruales irregulares, dificultad para lograr un embarazo, infertilidad en mujeres. En los hombres, además, puede afectar la calidad del esperma y disminuir los niveles de testosterona. No es solo acumulación de grasa, es una alteración hormonal activa que impacta directamente la salud reproductiva y el equilibrio del organismo. Complicaciones psicológicas. La obesidad no solo afecta el cuerpo, también tiene un impacto importante en la salud mental y emocional. Puede contribuir a ansiedad, depresión, baja autoestima e inseguridad, estigmatización y rechazo social. Estos factores pueden generar un círculo difícil de romper. El malestar emocional puede influir en los hábitos, como la alimentación o el sedentarismo, y a su vez, esto agrava el problema físico. La salud mental y la salud física están profundamente conectadas. Por eso, abordar la obesidad requiere cuidar tanto el cuerpo como las emociones. Las enfermedades silenciosas detrás de la obesidad. Ahora podemos responder con más claridad las preguntas que nos hicimos al comienzo. El verdadero problema de la obesidad no está solamente en lo que vemos por fuera, sino en todo lo que empieza a ocurrir silenciosamente dentro del cuerpo. La obesidad no es solo acumulación de grasa, es una alteración profunda del equilibrio metabólico, hormonal, inflamatorio y emocional del organismo. Cuando hay exceso de grasa corporal, especialmente en la zona abdominal, el cuerpo puede entrar en un estado de resistencia a la insulina. Esto significa que las células dejan de responder correctamente a esta hormona. La glucosa no entra con facilidad para producir energía y el organismo comienza a trabajar bajo un desequilibrio constante. Como consecuencia, aumentan los niveles de glucosa en sangre, se altera el metabolismo de las grasas y órganos como el hígado empiezan a acumular grasa, favoreciendo enfermedades como diabetes tipo 2, dislipidemia e hígado graso. Pero el impacto no se queda ahí. La obesidad también puede afectar el corazón y los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de hipertensión, aterosclerosis, infarto y accidente cerebrovascular. Puede comprometer la respiración, dificultando el descanso y reduciendo la oxigenación del cuerpo. También puede dañar las articulaciones por la carga constante, alterar las hormonas reproductivas, afectar la fertilidad y generar consecuencias importantes en la salud mental, como ansiedad, depresión, baja autoestima y aislamiento social. Por eso aumenta el riesgo de enfermedades incluso cuando no hay síntomas evidentes, porque muchos de estos procesos avanzan en silencio. El cuerpo puede estar inflamado, con glucosa elevada, arterias bajo presión, hígado acumulando grasa o pulmones trabajando con dificultad, sin que la persona lo note al inicio. Y cuando los síntomas aparecen, muchas veces el daño ya lleva tiempo desarrollándose. Por ello es importante entender que el cuerpo funciona como un sistema integrado. El metabolismo, el hígado, el corazón, los pulmones, las hormonas, las articulaciones y la mente no trabajan de forma aislada. Cuando uno de estos sistemas se altera, los demás también pueden verse afectados. En resumen, no se trata solo de bajar de peso por estética, sino de recuperar el equilibrio interno para prevenir enfermedades y así mejorar la calidad de vida. El sobrepeso debe entenderse como una señal de que el cuerpo necesita atención, cuidado y cambios sostenibles. Lo importante es mantener una alimentación adecuada, actividad física, buen descanso, manejo del estrés para reducir la inflamación
proteger los órganos y recuperar poco a poco la salud metabólica. Gracias por ver el video y recuerda suscribirte para más contenido sobre educación nutricional preventiva. Ayúdame dándole me gusta al video y compartiendo este contenido con alguien que pueda necesitar esta información, y déjame en los comentarios qué enfermedad relacionada con el sobrepeso no conocías o te hizo reflexionar más, y qué tema quisieras que se trate en un próximo video. Nos vemos.